Don Julián Herrera siempre decía que el camino es como la vida. Uno nunca sabe a quién se va a encontrar, ni qué vueltas va a dar antes de llegar al destino. Ese día él no buscaba aventuras, ni mucho menos. Solo llevaba el cargamento de maíz y frijol que había prometido entregar a su primo del otro lado del Río Grande. Un viaje largo que le tomaría 2 días completos. El sol apenas se estaba ocultando cuando salió de su parcela. Quería avanzar unas cuantas horas antes de que la noche lo alcanzara por completo. Le gustaba caminar de madrugada, cuando el aire es más fresco y la tierra huele a hierba. La mula, acostumbrada a esos viajes, seguía su paso sin apuro. En el morral, además de su comida, llevaba 2 botellas de agua. Allá en los caminos solitarios, uno aprende que el agua es como el tiempo. Vale oro y se gasta sin que uno lo note. Julián no era hombre de andar conversando mucho, pero sí de observar. Miraba cómo el cielo iba cambiando de color, cómo las luciérnagas aparecían y el canto de los grillos tomaba el lugar del trinar de los pájaros. Nunca imaginó que esa noche, en medio de tanta calma, iba a vivir algo que le removería el alma. Serían las 3 de la madrugada cuando vio a lo lejos una silueta. No era común encontrar gente a esa hora en esos rumbos. El sendero estaba vacío y no había ranchos cerca. La figura caminaba despacio, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Capaz que es algún vecino que se le hizo tarde, pensó, o algún viajero perdido. Pero conforme se acercaba, algo le hizo fruncir el ceño. El hombre iba descalzo, con una especie de túnica blanca manchada de polvo y algo que parecía sangre vieja. El cabello largo, enmarañado y el rostro no mostraba cansancio ni dolor, sino una paz que Julián no supo explicar. Cuando estuvieron más cerca, el hombre alzó la mano. No era un gesto para pedir ayuda, era más bien como un saludo sereno, seguro. Julián detuvo la mula. «Buenas noches, amigo. ¿Se encuentra bien?» El hombre lo miró directo a los ojos y habló con una voz tan suave como firme. «Tengo sed». Julián no dudó. Abrió el morral, sacó una de las botellas y se la extendió. El hombre la tomó con las 2 manos, bebió despacio, como si saboreara cada trago y luego dijo: «Gracias, tú sí te detuviste». Esa frase quedó resonando en la mente de Julián. ¿Qué quería decir con eso? Antes de poder preguntar, el hombre señaló el sendero adelante. «Voy en esta dirección. Si me llevas, llegará antes la señal». No explicó más. Julián no entendía a qué señal se refería, pero le hizo un espacio junto a la carga en la mula. Lo que pasó después cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Julián retomó el paso con la mula. El hombre se acomodó sobre los costales de maíz sin mostrar cansancio, aunque sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y pequeñas cortadas. No llevaba mochila, ni sombrero, ni siquiera un bastón para apoyarse. Solo aquella túnica gastada y una serenidad que contrastaba con la oscuridad de la vereda. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Julián, que siempre había sido de pocas palabras, sentía curiosidad, aunque no sabía por dónde empezar. Finalmente preguntó: «¿Y cómo se llama usted?» El hombre sonrió apenas. «Me han llamado de muchas maneras. Algunos me dicen maestro, otros loco. Puedes llamarme Jesús». Julián tragó saliva. No era un nombre extraño, pero dicho de esa forma, con esa calma, parecía tener otro peso. En su interior pensó que tal vez sería un predicador de los que pasan de rancho en rancho, o quizá un viajero que había perdido todo. Sin embargo, algo en sus palabras le provocaba un calor en el pecho, como si le removiera recuerdos guardados. «Viene de lejos», insistió Julián. «Desde siempre», respondió el hombre mirando al horizonte. Julián no supo qué contestar. Se concentró en guiar a la mula mientras la noche avanzaba. El camino se estrechaba entre laderas y barrancas. A un lado el canto de los grillos, al otro el murmullo lejano de un arroyo que corría oculto entre piedras. De pronto el hombre puso una mano sobre el lomo de la mula. «Detente aquí». Julián obedeció. A la derecha, apenas visible, había un sendero oculto por la maleza. «Aquí no hay nada», dijo Julián. «Justo por eso», contestó el hombre. «Aquí nos necesitan». Sin preguntar más, Julián amarró la mula a un árbol y lo siguió. El sendero subía estrecho y empinado.
Las ramas parecían apartarse a su paso. Julián tropezó un par de veces, pero el hombre avanzaba seguro, como si conociera cada piedra. Después de unos minutos, llegaron a una choza de madera medio escondida entre los árboles. Desde adentro se escuchaba el llanto de una mujer. El hombre tocó la puerta y ésta se abrió lentamente, sin que nadie la empujara. Dentro, una joven estaba arrodillada junto a un petate. Sobre él, un niño de unos 8 años respiraba con dificultad, la piel pálida y los labios resecos. La mujer levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó temblando. El hombre se acercó, se arrodilló junto al niño y le acarició la frente. Susurró algo que Julián no alcanzó a entender. El pequeño abrió los ojos, inhaló profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La mujer se llevó las manos a la boca, incrédula. «No puede ser, él estaba...». El hombre le puso un dedo en los labios. «El amor de madre es más fuerte que la muerte. Solo necesitaba que alguien creyera contigo». Julián observaba, sintiendo que algo sagrado acababa de suceder frente a él, aunque no supiera cómo explicarlo. La joven no dejaba de mirar a su hijo, como si temiera que aquel instante se desvaneciera. El niño, más despierto, buscó el abrazo de su madre. Ella lo estrechó contra el pecho y rompió en un llanto distinto, uno que ya no dolía, sino que soltaba el peso del miedo. El hombre se incorporó y señaló a Julián. «No me agradezcas a mí. Él fue quien se detuvo». Julián se sintió incómodo. «Yo solo pasaba por aquí». «Y supiste cuándo frenar», dijo el hombre. «Eso cambia muchas cosas». Salieron de la choza en silencio. Julián desató la mula y retomaron el camino. Por dentro, su mente estaba revuelta. No entendía lo que había pasado, pero algo le decía que no era casualidad. Avanzaron durante horas. La madrugada se fue apagando y el cielo empezó a clarear. Entre cerros y llanos amarillentos, Julián pensaba en su propia vida. Recordó a su hija Clara, a la que no veía desde hacía años, desde aquella discusión en que él, con su orgullo de hombre de campo, le dijo cosas que nunca debió decir. Ella se había ido al pueblo y nunca volvió. Como si le hubiera leído el pensamiento, el hombre dijo: «Tu hija aún espera que le preguntes cómo está, no qué hará con su vida». Julián se estremeció. «¿Cómo sabe eso?», preguntó casi susurrando. El hombre no respondió, solo volvió a mirar el horizonte. Al llegar a una bifurcación del sendero, Julián detuvo la mula para decidir qué ruta tomar. El hombre señaló hacia el camino más largo. «Por ahí», Julián obedeció. Después de un rato, divisaron a un muchacho sentado al borde del camino, con una manta sucia cubriéndole los hombros. Tosía con fuerza y tenía la mirada perdida. A su lado, una botella vacía y un pedazo de pan duro. «Se llama Mateo», dijo el hombre antes de que Julián pudiera preguntar. «Hace 3 días que no come». Julián bajó de la mula y se acercó. El joven lo miró con desconfianza. «No tengo nada», balbuceó. «No me hagan daño». «Nadie va a hacerte daño», contestó Julián. «Solo queremos ayudarte». Sacó de su morral un pedazo de tortilla, un poco de frijoles y una botella de agua. Mateo bebió como quien vuelve a la vida. Julián notó una herida en su brazo. «Déjame ver eso», dijo sacando un trozo de tela limpia para vendarlo. El hombre los observaba en silencio. Cuando Julián terminó, comentó: «Cada vez que ayudas, aunque sea poco, pones un puente entre alguien y la esperanza. Y a veces esos puentes sirven para regresar». Mateo bajó la cabeza. «¿Puedo ir con ustedes?», preguntó tímidamente. Julián lo miró y luego al hombre, que asintió con una leve sonrisa. «Súbete», dijo Julián. «La mula es fuerte y el camino es largo». Mateo subió despacio. Julián tomó las riendas y continuaron, con el sol asomando detrás de las montañas. Con la primera luz del día, el camino parecía otro. Las sombras largas de los árboles se extendían sobre la vereda y el aire, aunque fresco, llevaba ese olor a tierra caliente que anuncia un día de mucho sol. Julián sentía que algo en él había cambiado desde que recogió a aquel hombre y ahora también a Mateo. No sabía explicarlo, pero cada paso le parecía tener un propósito distinto. Durante varias horas caminaron en silencio. Mateo, agotado, dormitaba sobre los costales de maíz.
El hombre, como siempre, observaba el horizonte, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Julián, sin embargo, notaba que el sendero los estaba llevando lejos de su ruta habitual. «Por aquí no está la casa de mi primo», dijo con cierta duda. «Hoy tu carga es otra», respondió el hombre con serenidad. «Antes de llegar a tu destino, hay alguien más que nos necesita». Julián ya no discutía. Desde aquella madrugada había aprendido que con ese hombre las cosas no se preguntaban tanto como se vivían. Al llegar a un llano abierto, vieron un carro viejo detenido junto a un mezquite. Una mujer joven caminaba de un lado a otro, visiblemente desesperada. Bajo la sombra, una niña pequeña estaba sentada, con la cabeza gacha y una botella vacía entre las manos. Julián se acercó con paso firme. ¿Les pasó algo? La mujer lo miró como si acabara de ver un milagro. «Gracias a Dios». El carro se recalentó. «No tengo agua y la niña está muy débil. No pasa nadie por aquí desde hace horas». Julián buscó en su morral la última botella de agua que le quedaba y se la tendió. La niña bebió con avidez. El hombre, que había permanecido a unos pasos, tomó la botella vacía, caminó hacia un arbusto cercano y, sin que Julián entendiera cómo, regresó con la botella llena otra vez. La mujer lo miró sin palabras, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerles». «Ya lo estás haciendo», respondió él. Después de asegurarse que la niña estaba mejor, Julián ayudó a la mujer a empujar el carro hasta que pudo encenderlo de nuevo. Ella les dio las gracias una y otra vez antes de seguir su camino. El sol ya estaba alto cuando retomaron la marcha. El cansancio se hacía sentir, pero también una extraña energía que empujaba a Julián hacia adelante. No era solo el deber de entregar el maíz, sino algo más profundo. En un punto del camino, el hombre se volvió hacia él. «Muy pronto tendrás que enfrentar la curva más difícil de tu vida». Julián frunció el ceño. «¿Cuál?» «El perdón, no el que das, sino el que te debes a ti mismo». Esa frase se le quedó grabada como una espina. Caminó en silencio, rumiando aquellas palabras. Sabía que había cosas en su vida que había evitado enfrentar, heridas viejas que había dejado abiertas. Tal vez había llegado el momento. El horizonte se extendía inmenso frente a ellos, como si quisiera recordarles que aún quedaba mucho por recorrer. Las palabras del hombre seguían rebotando en la mente de Julián mientras avanzaban por la vereda polvorienta. El sol ya se inclinaba hacia el poniente, tiñendo los cerros de un naranja suave. La mula paciente seguía su paso, como si también entendiera que el viaje no solo era de carga, sino de corazón. Al caer la tarde, llegaron a un caserío pequeño, con casas de adobe y techos de lámina. Los perros echados en las puertas apenas levantaban la cabeza para mirarles. El hombre le indicó a Julián que se detuviera frente a una vivienda pintada de azul, con la pintura gastada y un rosal seco junto a la entrada. «Aquí vive alguien que lleva años esperando que vuelvas», dijo, mirándolo fijamente. Julián sintió un peso en el pecho. Sabía a quién se refería. Esa era la casa de su hermano mayor, Silvestre. No se hablaban desde hacía más de una década, desde aquella pelea por una herencia pequeña que terminó rompiendo mucho más que los lazos de sangre. «Yo no sé si él quiera verme», dijo Julián con la voz quebrada. «Eso no lo sabes hasta que toques la puerta», contestó el hombre. Bajó de la mula, se acercó despacio y golpeó suavemente. Los pasos pesados de Silvestre se escucharon detrás. La puerta se abrió, revelando a un hombre envejecido, con el rostro endurecido por el trabajo y los años. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin expresión. «Vine a pedirte perdón», dijo Julián mirando al suelo. «Me equivoqué, hermano. No supe cómo quedarme cuando más me necesitabas». El silencio se hizo largo, tan largo como los años de distancia. Silvestre respiró hondo y, sin decir nada más, abrió la puerta. Dentro, el olor a café recién colado llenó el aire. Se sentaron en la mesa de madera. Hablaron despacio, sin reproches, como quien sabe que el tiempo es un regalo que no se puede desperdiciar. Cuando Julián salió de la casa, el hombre y Mateo lo esperaban junto a la mula. Silvestre se acercó, miró al hombre y le dijo: «No sé quién es usted, pero gracias».
El hombre solo sonrió y puso una mano en su hombro. Luego se volvió hacia Julián. Tu viaje continúa, pero ahora con menos peso. Reanudaron la marcha mientras la noche caía. El aire era fresco y el cielo se llenaba de estrellas. Julián sentía una paz que hacía mucho no conocía. Al llegar a un tramo solitario, el hombre se detuvo. Aquí termina mi camino contigo. ¿Y ahora qué hago yo?, preguntó Julián con un nudo en la garganta. Sigue andando, respondió él. Pero recuerda que lo más valioso que llevas no son tus costales, sino lo que siembres en cada alma que encuentres. Se abrazaron. Fue un abrazo largo, de esos que dejan huella. Cuando Julián volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Subió a la mula junto a Mateo. El sendero seguía abierto frente a ellos. Y por primera vez en muchos años, Julián sintió que no huía de nada, sino que caminaba hacia todo lo que aún quedaba por vivir.